Damos gracias a Dios por una nueva oportunidad que nos permite estar en su casa. Les voy a invitar a que abramos nuestras Biblias y vamos a entrar en la meditación de la palabra del Señor en esta noche, en el libro de Jeremías, capítulo 9. El libro de Jeremías, capítulo 9, versículo 23. Vamos a estar meditando bajo el tema: el conocimiento de Dios es la gloria del hombre. Cuando todos lo tengan, me dicen un fuerte amén. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice de la siguiente manera: Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Amén. Hasta ahí vamos a llegar y vamos a venir en palabras de oración, que sea Dios ministrando nuestras vidas en esta noche. Gracias le damos, Señor, por este momento especial, Señor, que tomaremos para la meditación de su palabra. Le damos gracias, Señor, por su iglesia, por cada uno, Señor, de los que estamos en este lugar, Señor. Venimos con el propósito, Señor, de adorarle, Señor, de exaltar su nombre. En este momento, Señor, queremos meditar en su palabra, Señor. Queremos que sea su Espíritu, Señor, dirigiendo nuestras vidas, nuestros corazones, Señor, y que salgamos de este lugar, Señor, siendo hacedores de ella, Señor, y no solamente oidores. Bendice a su iglesia, Señor. Gracias por cada uno, Señor, de los que han venido en este lugar, Señor. Le damos gracias a usted, Señor. Sea la honra y la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse. Como todo cristiano, ¿verdad?, genuino, a la lectura de la Biblia, ¿verdad?, debe ser un rasgo central, ¿verdad?, de un auténtico cristiano. Aquí la palabra del Señor nos exhorta a nosotros a conocer, ¿verdad?, a nuestro Dios. Y no hay otra manera, ¿verdad?, de conocerle más que en su palabra, ¿verdad?, meditando en ella. Y no podemos decir, ¿verdad?, que somos nosotros un creyentes, ¿verdad?, genuinos, si no leemos las Escrituras, ¿verdad?, de forma personal y constante. En Salmo nosotros encontramos en el Salmo 1, ¿verdad?, que es bienaventurado el varón, ¿verdad?, que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y ahí dice, ¿verdad?, sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche. Y después dice los beneficios, ¿verdad?, de meditar en la palabra del Señor. Por lo tanto, como cristianos, ¿verdad?, nosotros debemos meditar en ella, ¿verdad?, constantemente, frecuentemente, ¿verdad?, visitando la palabra del Señor, ya que el hombre, ¿verdad?, fue creado a imagen y semejanza de Dios, con el propósito, ¿verdad?, de tener una relación personal con su Creador. Pero nosotros leemos, ¿verdad?, en Génesis capítulo 3 que la caída del hombre, ¿verdad?, esa relación personal que el hombre tenía, ¿verdad?, con Dios se rompió, ¿verdad?, a causa del pecado. Pero conforme nosotros, ¿verdad?, meditamos en la palabra del Señor, conforme nosotros crecemos, ¿verdad?, en nuestro conocimiento, conociendo a Dios, ¿verdad?, conociendo cada atributo, ¿verdad?, de Él, nuestra confianza hacia nuestro Dios va a crecer. Seremos nosotros más saludables, más fuertes y más felices cuando nosotros conocemos a nuestro Dios, porque nosotros tenemos esa confianza, ¿verdad?, en las promesas que Dios nos da en su palabra. Es el conocimiento de Dios, ¿verdad?, que levantará a su pueblo de momentos difíciles, ¿verdad?, en medio de tiempos difíciles. Y le dará la fortaleza, ¿verdad?, a la iglesia a cumplir en su misión, ya que nosotros tenemos una misión, ¿verdad?, en este mundo.
Nosotros encontramos en Daniel capítulo 11, versículo 32, que el pueblo que conoce a su Dios se mostrará fuerte y actuará. Cuando un pueblo, ¿verdad?, conoce a su Dios, este se muestra fuerte. Todo lo contrario pasa en el libro de Oseas, capítulo 4, versículo 6. Nosotros vemos la decadencia del pueblo de Israel que se había alejado, ¿verdad?, de Dios. Y en capítulo 4, versículo 6, nosotros encontramos que Él dice, ¿verdad?, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Y podemos hablar, ¿verdad?, de muchos de los beneficios y las bendiciones que trae a nuestras vidas, ¿verdad?, el meditar en la palabra del Señor, el de tener esa confianza, ¿verdad?, en Dios. Y si nosotros crecemos, ¿verdad?, en el conocimiento de Dios, seremos más atraídos hacia Él. Y lo amaremos, ¿verdad?, en respuesta por todo lo que Él hace a nuestras vidas. Entre más nosotros conocemos a Dios, entre más conocemos del poder, ¿verdad?, y la soberanía de Dios, más confianza nosotros tendremos en medio de las adversidades, porque sabremos, ¿verdad?, de que el sufrimiento para el cristiano, ¿verdad?, tiene un propósito. En Romanos capítulo 8, versículo 28 dice, ¿verdad?, de que todo lo que pasa en la vida del cristiano, ¿verdad?, tiene un propósito. Entre más nosotros crecemos, ¿verdad?, en el conocimiento de la omnisciencia de Dios, más descanso tendremos nosotros, ¿verdad? Y confianza tendremos en los planes, ¿verdad?, y propósito que Dios tiene para nuestras vidas. David sabía esto en el Salmo capítulo 3, versículo 5. En este salmo, aquí está David huyendo, ¿verdad?, de su hijo Absalón. Absalón quería matarlo, pero David conocía muy bien a nuestro Dios. Él tenía esa confianza en Él. Y el versículo 5 dice, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Él era perseguido, ¿verdad? Y él tenía la confianza en medio, ¿verdad?, de la adversidad. Y podía decir, ¿verdad?, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Cuando una persona, ¿verdad?, está lleno de preocupación, es bien difícil, ¿verdad?, que conciba el sueño. Pero el salmista, ¿verdad?, David dice ahí que él se durmió, ¿verdad?, confiado, porque conocía quién era el Dios a quien él servía. Y podemos hablar de una y más beneficios, ¿verdad?, de lo que trae, ¿verdad?, el conocer a nuestro Dios, acercarnos a Él, ¿verdad?, tener una relación íntima para con nuestro Dios. Pero con qué frecuencia nosotros como cristianos, ¿verdad?, meditamos en la palabra del Señor. Según un estudio que un ministerio cristiano hizo, el ministerio se llama Lifeway Research. Este ministerio encuestó a 2.500 personas que aquí en Estados Unidos que asistían al menos una vez al mes a la iglesia. Y les preguntaron, ¿verdad?, de que cuánto era su tiempo de lectura. El 32%, ¿verdad?, de esas 2.500 personas encuestadas, ellos dijeron que leían, ¿verdad?, su Biblia todos los días. El 27% de ellos dijeron que leían varias veces por semana. El 12% leía una vez cada semana. El 11% varias veces cada mes. El 5% una vez cada mes. Y el 12% rara vez lo leía cada mes. Y no sabemos, ¿verdad?, de las respuestas de esas personas. Quizás algunos mintieron, ¿verdad?, con tal de tratar, ¿verdad?, de aparentar ser buenos cristianos. Y yo no sé, ¿verdad?, en qué porcentaje usted se encuentra, ¿verdad?, en su lectura en la Biblia, ¿verdad?, meditando en ella todos los días.
Ahora en cuestiones de edad, de las personas que tenían 50 a 64 años mostraron, ¿verdad?, más posibilidades de decir que leen la Biblia todos los días. Yo quiero exhortar, ¿verdad?, a la juventud. Nosotros como jóvenes, ¿verdad?, muchas veces tomamos decisiones, ¿verdad?, en nuestra vida. Y el Señor quiere hacer grandes cosas en nuestras vidas. Y entre más nosotros meditamos en la palabra del Señor, más claro será el camino, ¿verdad? Más el Señor nos dirigirá más a nosotros, ¿verdad? Seremos más sensibles a la voz del Espíritu Santo para tomar decisiones, ¿verdad?, en el día a día. Ahora, volviendo a la encuesta, aquellos que asisten a la iglesia todas las semanas tienen más posibilidades, ¿verdad?, de desarrollar el hábito diario de leer la Biblia. Y bueno, hasta este punto vale la pena recordar, ¿verdad?, lo que Jesús dijo en Juan capítulo 17, versículo 17. Santifícalos en tu palabra, en tu verdad, tu palabra es verdad, dijo él. De esta manera, ¿verdad?, nuestras vidas van a ser santificadas, ¿verdad?, solamente meditando constantemente en la palabra del Señor. También en un estudio previo a esto, ellos descubrieron que la lectura diaria de la Biblia era uno de los factores más importantes que hacía que los niños desarrollaran una fe propia y la mantuvieran cuando crecieran. Y nosotros vemos este principio en la Biblia. En Proverbios capítulo 22, versículo 6 dice, ¿verdad?, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Yo sé que aquí nuestro pastor ha motivado, ¿verdad?, a los que ya son padres a desarrollar, ¿verdad?, ese hábito de lectura en sus hijos. Y aunque en nuestra cultura, ¿verdad?, hispana, tenemos nosotros deficiencia, ¿verdad?, en cuanto a comprensión de lectura, ¿verdad? Nosotros vemos en otros países, ¿verdad?, que muchos jóvenes leen muchos libros, se preparan, ¿verdad?, intelectualmente. Pero debe ser nuestra generación que tiene que romper esa barrera, ¿verdad?, de instruir a la próxima generación, ¿verdad?, a dejar un legado que es la palabra del Señor, ¿verdad?, a los que vienen detrás de nosotros. En otro estudio realizado arrojó estos datos en personas que leen la Biblia 4 veces por semana. Ellos hicieron un estudio también en personas que leían la Biblia 1 vez por semana, casi no tenían ningún efecto en sus vidas. 2 veces tampoco, era mínimo, ¿verdad? 3 veces no se miraba nada la diferencia, pero en personas que leen 4 veces a la palabra del Señor la semana, ellos, aquí dice que la sensación de soledad se reduce un 30%. Porque nosotros, ¿verdad?, confiamos en la palabra del Señor, en sus promesas, y sabemos esperar, ¿verdad?, en medio del tiempo. Por lo tanto, nuestra confianza está puesta en el Señor. Y aquí dice, ¿verdad?, que se reduce a un 30%, ¿verdad?, la sensación de soledad. La ira, ¿verdad?, cae un 32%. La amargura cae también un 40%. En cuanto a adicciones, esto cae un 57%. Y esto es algo muy importante. También estancamiento espiritual cae un 60% cuando una persona se siente estancada, ¿verdad?, en su vida espiritual. Solamente desarrollando, ¿verdad?, el hábito de meditar en la palabra del Señor, esto cae, ¿verdad?, un 60%. Porque la Biblia es el Espíritu Santo, ¿verdad?, el que está ahí cerca de nosotros, ¿verdad?, instruyéndonos a nosotros. Por lo tanto nos anima, ¿verdad?, a volver a levantarnos nuevamente, a no estancarnos. Y esta verdad nosotros la encontramos, ¿verdad?, en Hebreos capítulo 4, versículo 12, donde dice, ¿verdad?, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra, ¿verdad?, hasta partir el alma y el espíritu y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.
En Ezequiel nosotros también encontramos, ¿verdad? Que dice, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Y podríamos, ¿verdad?, seguir toda la noche hablando de más y más beneficios, ¿verdad?, de lo que trae, ¿verdad?, el meditar en la palabra del Señor, ¿verdad? Solamente en Salmos, ¿verdad? Nosotros en el Salmo 119 encontramos uno de los capítulos más largos de la Biblia, ¿verdad? Referirse a lo que el salmista sentía, ¿verdad?, cuando meditaba en la palabra del Señor. Y él encontraba, ¿verdad?, deleite en la palabra del Señor. Y yo sé que tal vez al principio a nosotros nos puede costar, ¿verdad? Pero si nosotros le pedimos ayuda, ¿verdad?, y dirección a nuestro Dios, y sabemos que esta es la voluntad de Dios, ¿verdad?, que meditemos en su palabra, Él nos dará las fuerzas a nosotros, y nosotros podemos desarrollar, ¿verdad?, este hábito de la lectura de la palabra del Señor. Después de esa larga introducción, ¿verdad?, vamos a leer nuestro pasaje que nosotros nos encontramos en esta noche en Jeremías capítulo 9, ¿verdad?, versículo 23. Jeremías se le conoce como el profeta del corazón quebrantado. Aquí encontramos nosotros a un hombre, ¿verdad?, que se lamenta por su pueblo. Jeremías se levanta en medio de un tiempo difícil en Judá. Y el libro de Jeremías es uno de los libros que resalta, ¿verdad?, en la Biblia. Ya que Jeremías cuenta mucho de su vida en este libro. La mayoría de libros que nosotros encontramos, ¿verdad?, solamente escriben, ¿verdad?, lo que Dios les ha dicho a ellos, ¿verdad?, que digan a su pueblo. Pero en el caso aquí de Jeremías, él toma este libro como algo personal y escribe muchas cosas de su vida personal. Y en primer lugar, él nació como sacerdote. Yo quisiera que fuéramos ahí en Jeremías capítulo 1 y veamos un poco la biografía de este hombre. El versículo 1 del capítulo 1 dice las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Vemos aquí que Jeremías era uno de los sacerdotes. Él era hijo, dice aquí, de Hilcías, sumo sacerdote. De hecho, Hilcías es el hombre que encuentra, ¿verdad?, la ley de Jehová en tiempo del rey Josías. Nosotros hemos leído mucho de esa historia, ¿verdad?, que en el reinado de Josías se encuentra la ley de Jehová, ¿verdad?, y existe. Y Josías hace una reforma grande, ¿verdad?, en toda Judá. Dice ahí de que él celebra la Pascua, ¿verdad? Esta fiesta, ¿verdad?, no se celebraba en muchos años y Josías lo hace, ¿verdad? Y él hace una reforma grande en Judá, derriba ídolos, ¿verdad? Cierra muchos templos, ¿verdad?, en los cuales se adoraban a otros dioses. Jeremías era el hijo de este sacerdote que encuentra la ley en el tiempo de Josías. Otra cosa que también menciona aquí el libro, ¿verdad?, es que él fue elegido para ser profeta antes de haber nacido. El versículo 5 dice, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Vemos aquí el llamado de este hombre, ¿verdad?, que se da desde antes de que él naciera. También fue llamado a profetizar cuando era muy joven. El versículo 6 dice, yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. No es de que él era un niño de edad, ¿verdad?, sino que más
que todo el hebreo aquí habla de una persona joven, ¿verdad? Una persona sin experiencia. Él tenía 20 años. Se cree que era muy amigo del rey Josías, ya que en ese entonces el rey Josías tenía como unos 22 años, así que ellos prácticamente crecieron juntos. Dios le encomendó la misión de ser profeta. Nosotros le leemos eso del versículo 9 al 10, ¿verdad? Él le dice que, el versículo 9 dice, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, dice, y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Otra cosa también que nosotros encontramos en este libro es que él comenzó su ministerio durante el rey Josías, como ya lo mencioné anteriormente, y fue uno de los que expresó su dolor en el funeral de dicho rey, ya que ellos se llevaban muy bien, ¿verdad? Tenían una buena relación. Algo también que se menciona en su libro es de que a él se le prohibió casarse a causa de la época tan terrible en la que vivió. Nosotros lo leemos eso en el versículo 1 y 4 del capítulo 16. Jehová le da esta palabra, ¿verdad? Él le dice de que ya Judá está llegando a sus últimos años, ¿verdad? Antes de ser llevado cautivo a Babilonia, y le dice que no se case, ¿verdad? Que no tenga hijos, porque destrucción venía sobre Judá. Pero algo tan fuerte que pasó en su vida es que él nunca logró que alguien se convirtiese. Él fue rechazado por su pueblo, fue odiado, golpeado, colocado también en el cepo. A Jeremías también se le conoce como el varón de dolores. Aquí podemos ver a Cristo, ¿verdad? Jesús en la vida de Jeremías, que desde un principio Dios le dijo a él, ¿verdad?, de que el pueblo de Judá no lo iba a escuchar. Al contrario, él iba a sufrir persecución por su pueblo, pero que aún así tenía que llevar, ¿verdad?, el mensaje a la nación de Judá. Él también, debido, ¿verdad?, que Dios le encarga este mensaje de juicio, ¿verdad?, él amaba a su pueblo. Él quiso, ¿verdad?, ya no seguir diciendo este mensaje, pero Dios no se lo permitió. Nosotros encontramos uno de los versículos muy conocidos en el libro de Jeremías, en el capítulo 20, versículo 9. Él dice, y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude, porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. Denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría. Quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Nosotros vemos, ¿verdad?, que este profeta fue perseguido y que nadie lo escuchó, ¿verdad? Y ya por último él vio la destrucción de Jerusalén y el cautiverio, ¿verdad?, en Babilonia. Si nosotros leemos el libro de Lamentaciones, este libro es escrito también por el profeta Jeremías, y de hecho es un libro, ¿verdad?, de lamento, que él lamenta sobre Judá, ya que Judá no quiso arrepentirse, ¿verdad? Una y otra vez vino mensaje de arrepentimiento sobre la nación de Judá, pero Judá nunca se arrepintió. Él vio, ¿verdad?, esta destrucción de Jerusalén, el cautiverio de la nación de Judá. Y el capitán de las fuerzas babilónicas le permitió permanecer en su tierra. Cuando el remanente quiso huir a Egipto, Jeremías profetizó contra ese deseo, ¿verdad? Fue obligado a ir con el remanente a Egipto y murió allí. Y según la tradición también dice que se cree que fue apedreado por, ¿verdad?, los de la nación de Judá, ¿verdad?, porque él una y otra vez les insistía, ¿verdad?, de que tenían que arrepentirse. Vemos aquí, ¿verdad?, la vida de Jeremías,
Y en este contexto, ¿verdad? Es donde él escribe, ¿verdad? Esta palabra, el versículo 23, ¿verdad? De nuestro tema de esta noche. No se alabe el sabio en su sabiduría, ya que en su tiempo, ¿verdad? Muchos profetas se levantaron, ¿verdad? Falsos profetas predicando, ¿verdad? Prosperidad sobre la nación de Judá. Muchos de ellos les decían, ¿verdad? De que la nación iba a prosperar y que un buen tiempo, ¿verdad? De prosperidad iba a venir sobre la nación de Judá. Y ellos se enorgullecían, ¿verdad? De la sabiduría que ellos tenían. Y el Señor dice aquí, ¿verdad? Que no se alabe, ¿verdad? El sabio en su sabiduría. Eso vemos nosotros en nuestro tiempo, ¿verdad? Muchos hombres se levantan, ¿verdad? Con un gran intelecto, orgullosos, ¿verdad? Del conocimiento que ellos tienen. Pero aquí nuestro Dios dice, ¿verdad? De que en esto nosotros no debemos encontrar, ¿verdad? Alabanza. Dice aquí, ni en su valentía se alabe el valiente. Una de las historias que a mí me llama mucho la atención es la de Alejandro el Magno, que él a sus 30 años conquistó a todo el mundo que en ese tiempo era conocido, del imperio de Grecia, ¿verdad? Y él conquistó el mundo, ¿verdad? Siendo muy joven, pero ya después de conquistar el mundo, ¿verdad? Él se entregó a los placeres y él murió muy joven, murió a los 33 años. Y a pesar de ser conocido como uno de los hombres más valientes, ¿verdad? De la historia del hombre, él no encontró, ¿verdad? En esto sentido, ya que cuenta la historia, ¿verdad? De que cuando él murió, él le dijo, ¿verdad? A los médicos de que sacaran sus manos del féretro, porque de esa manera él iba a mostrar, ¿verdad? De que nada iba a llevarse de este mundo, a pesar de que él había conquistado todo el mundo que en ese entonces se conocía. En su muerte, ¿verdad? Él mostró que no pudo llevarse nada, ¿verdad? De lo que había conquistado. Por eso nuestro Dios nos dice aquí, ¿verdad? Que nosotros no debemos encontrar en esto, ¿verdad? Alabanza, ¿verdad? En ser valientes, ¿verdad? Conforme al concepto, ¿verdad? De este mundo. Ni el rico, ¿verdad? Se alabe en sus riquezas. ¿Cuántas personas, ¿verdad? Ponen a las riquezas, ¿verdad? O a perseguir el dinero, ¿verdad? Como prioridad en sus vidas. Y nuestro Señor Jesús tiene una palabra para este tipo de personas, ¿verdad? Él dice de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma. ¿O qué precio dará el hombre por su alma? Dice él. Entonces, ¿en qué nosotros debemos alabarnos? El versículo 24 dice, ¿verdad? Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. Si hay algo, ¿verdad? En nuestras vidas en la cual nosotros debemos estar orgullosos, ¿verdad? No de mala manera, ¿verdad? Sino agradecidos de cierta manera por la misericordia de nuestro Dios a nuestras vidas, ¿verdad? En esto nosotros debemos nosotros alabarnos, ¿verdad? El de conocer, ¿verdad? Y entender a nuestro Dios. Él dice aquí, ¿verdad? Que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Y ya en el capítulo 10, aquí está ya Dios, ¿verdad? Haciendo una comparación de lo que ofrece, ¿verdad? Los dioses de este mundo. Versículo 1 del capítulo 10 dice, oíd la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril. Y aquí él describe, ¿verdad?, los dioses que en ese tiempo las personas adoraban. Al final del versículo 5 dice, no tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder.
No hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú y grande tu nombre en poderío. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor, porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay semejante a ti. Todos se infatuarán y entontecerán, enseñanza de vanidades es el leño. Traerán plata batida de Tarsis y oro de Ufaz. Aquí describe, ¿verdad?, de cómo estas personas fabricaban, ¿verdad?, sus ídolos. Y aunque en pleno siglo XXI, ¿verdad?, nosotros no vemos ese tipo de idolatría, ¿verdad?, quizás en ya pueblos remotos, ¿verdad?, personas que adoran, ¿verdad?, a ídolos hechos por sus manos. Pero nosotros encontramos en esta nación muchos ídolos, ¿verdad?, no hecha de manos de hombres, ¿verdad?, sino en el corazón mismo del hombre, ¿verdad?, el ídolo del dinero, de las posesiones, del entretenimiento. Y podemos mencionar un montón de ídolos, ¿verdad?, que el hombre moderno hoy tiene en día, ¿verdad?, donde concentra, ¿verdad?, todo su tiempo, toda su energía, ¿verdad? Esto es el ídolo que el hombre tiene, ¿verdad?, en pleno siglo XXI. Versículo 10 dice: Mas Jehová es el Dios verdadero, Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra, y las naciones no pueden sufrir su indignación. Les diréis así: los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra desaparezcan de la tierra y de debajo de los cielos. El que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría. A su voz se produce muchedumbre de aguas en el cielo y hace subir las nubes de lo postrero de la tierra. Hace los relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Todo hombre se embrutece y le falta ciencia, se avergüenza de su ídolo, todo fundidor, porque mentirosa es su obra de fundición y no hay espíritu en ella. Vanidad son obra vana, el tiempo de su castigo perecerán. No es así la porción de Jacob, porque él es el hacedor de todo, e Israel es la vara de su heredad. Jehová de los ejércitos es su nombre. Aquí vemos, ¿verdad?, un contraste que Dios hace, ¿verdad?, entre los ídolos del hombre, ¿verdad?, y nuestro Dios verdadero. Él dice en el versículo 10, ¿verdad?, mas Jehová es el Dios verdadero, Él es Dios vivo y Rey eterno. Y la exhortación de esta noche, mis hermanos, es de que nosotros meditemos, ¿verdad?, en la palabra del Señor, como lo dije anteriormente. Porque esto es el que dará paz, ¿verdad?, a nuestros corazones en medio de tiempos difíciles que nosotros pasamos, ¿verdad? Nos dará a nosotros confianza si nosotros creemos, ¿verdad?, en la soberanía de Dios. Como dice su palabra, ¿verdad?, no temeré lo que me pueda hacer el hombre, porque la vida, nuestras vidas, ¿verdad?, están en las manos de Dios. Y Él es el que nos guiará, ¿verdad?, a toda verdad y a toda justicia. Les voy a pedir que nos pongamos de pie y vamos a darle gracias a Dios. Vamos a darle gracias a Dios, ¿verdad?, por esta noche, por todo lo que hemos hecho, ¿verdad? Nosotros no hemos venido en vano a este lugar. Hemos venido con el propósito de adorar a Dios, ¿verdad?, y encontrar consuelo en la palabra del Señor, y oramos, ¿verdad?, de que Dios dé esa fuerza, ¿verdad?, esa fortaleza a nuestras vidas para seguir adelante y para seguir